Estamos con Óscar Andrade, de Boca, precandidato por la fuerza política Frente Amplio a presidente en las elecciones, primero en junio, donde van a ser las internas. Y le pregunto a Óscar Andrade, digo, más allá del apoyo de las agrupaciones que pusieron tu nombre como precandidato a presidente, el Boca íntimamente, ¿por qué decidió aceptar esa candidatura? En realidad uno define por ideas. Ahí hubo un planteo político que fuimos construyendo con un conjunto de compañeros, sobre todo independientes del Frente Amplio, mucha gente de la cultura, de los derechos humanos, del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, donde un poco la primera preocupación era tremenda ofensiva regional de la derecha que viene avanzando de manera escandalosa sobre los derechos sociales, laborales, la redistribución regresiva del ingreso. En segundo lugar, la insuficiente preocupación por la batalla cultural. Veíamos una izquierda demasiado preocupada solamente en un espacio de la lucha que es la defensa de los logros, pero no siempre generando conciencia social, conciencia solidaria, más niveles de participación, o ese terreno de la batalla que es clave. Otro componente que era principal es el grado de articulación entre la izquierda. Hay un problema teórico de las izquierdas en el mundo, que es que no siempre saben resolver, y muchas veces resuelven mal, la articulación entre partidos, o sea, fuerzas políticas, fuerzas sociales y gobierno, cuando llegan al gobierno. Cuando llegas a un gobierno, en general lo llegás con un conjunto de limitaciones, con un conjunto de problemas, un aparato del Estado que está pensado para no las transformaciones sociales, sino para conservar privilegios, y siempre esa relación contradictoria, si no se resuelve bien, termina haciéndonos retroceder. Y que había que colocar un debate que no ubicara las propuestas programáticas del Frente Amplio desde el ángulo de la promesa electoral, sino de orientaciones políticas que permitían organizar pueblos para movilizar, para defender ese programa. Un poco, este era el esquema de razonamiento sobre la izquierda, para dar una batalla y no morir de ojos abiertos en este escenario político tan complejo, donde la tensión social es más dura, porque los grandes grupos económicos están presionando, porque regionalmente hay sectores de poder que no van a permitir de manera sencilla. Alcanza con ver lo que pasó la última semana con la inhabilitación del Bandes por parte de los Estados Unidos y el escándalo que genera esa inhabilitación. Resultado de que Uruguay no se alineó con el Grupo de Lima en la plaza financiera uruguaya. O sea, de ese tipo de circunstancias, de acá a las elecciones, y sobre todo, si ganamos un cuarto gobierno, va a estar inundado. La perspectiva de muchas compañeras y compañeros era, si no sale un candidato que provenga de lo social, no va a haber un acento como el que tiene que existir sobre estas preocupaciones políticas. Es un poco el esquema principal. Porque, bueno, la izquierda, buena parte de ella está abordando los temas desde un costado, que es necesario, el de la gestión, pero es insuficiente. O sea, no debemos solamente prometer mejor gestión, sino que estar a la altura de luchas más intensas, más complejas, y eso requiere claridad política, de orientación, de banderas que no entregamos desde el punto de vista de defensa de las causas populares, y un método. Esto no resuelve ninguna candidatura, pero sí la candidatura lo que resuelve es que el tema por lo menos se discuta y se intercambie con los demás militantes, compañeros, de cómo la vemos, y logramos no solamente pensar la elección, sino pensar una nueva estrategia de acumulación de fuerza. Ahí está. Óscar, te pregunto con lo que tiene que ver, en Argentina se habla mucho de la grieta, ¿no? Digo, en Uruguay las elecciones dan un casi 50 y 50, digamos. Digo, es un escenario, casi estamos pensando en un escenario de balotaje nuevamente. Digo, ahora, la pregunta es, ¿la grieta con quién es? Porque digo, dentro de los votantes hoy, de los partidos tradicionales, hay mucho pueblo. Sí, no hay duda. Entonces digo, ¿cómo el Frente Amplio convence a ese pueblo trabajador que vota en los partidos tradicionales? Bueno, primero que hoy tenemos una derecha que salió del armario. O sea, hoy tenemos un Novi que salió a festejar a Bolsonaro, tenemos un partido militar como novedad después de la situación muy tensa que se vivió las últimas semanas. Tenemos una circunstancia donde se juntaron más de 400.000 firmas para pedir la militarización del Uruguay. O sea,
tampoco debemos pensar esta elección como la misma. Tenemos el precandidato favorito de la oposición diciendo que va a importar combustible, porque es lo mismo que decir que los días de ANCAP estarían contados. O sea, hay un arrebato contra los movimientos sociales y sindicales, una agresión muy fuerte al feminismo sobre la etiqueta de ideología de género. O sea, hoy tenés un movimiento social conservador más potente que el que tenías antes. Se ve en las marchas del agro, se ve en el abandono de la negociación colectiva de la Asociación y la Federación Rural, se ve en la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, se ve el atentado que sufrieron sitios de la memoria más este año que cualquier otro. En esta circunstancia de tensión con las Fuerzas Armadas, claramente se nota un incremento de la tensión de los sectores conservadores que hace 5 años atrás solamente hablaban de gestión y no de orientación política, y hoy están saliendo a discutir políticamente, yo creo que envalentonados por la situación regional de tener a Piñera en Chile, sobre todo el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina, a Hugo Benítez en Paraguay. Entonces, en ese escenario, o sea, cuando tenés una situación tan tensa, tan fuerte, ¿no?, es necesario que el planteo político de la izquierda, porque hay un mar de fondo que es, la situación económica tiene 3 componentes que la hacen más complicada: caída de la inversión extranjera directa, fenómeno que se dio regionalmente desde el año 2014 en toda América Latina, caída del el dinamismo en el precio de los principales productos de exportación y situación de crisis en Argentina y Brasil. Ante esa situación que es de tensión en lo económico, ellos ofrecen una alternativa, de derecha, pero ofrecen una alternativa. Bien, reducir costos, buscar las inversiones desde el punto de vista de los recortes de papel del Estado. Y nosotros estamos quedando cortos si no planteamos una alternativa que toque privilegios. Porque el programa del Frente Amplio, que habla de duplicar la inversión en vivienda, un punto del producto para inversión más desarrollo, incrementar los recursos para la primera infancia, tenemos que movilizar en torno al programa mostrando que es realizable, y para ser realizable garantizar los recursos, y para garantizar los recursos, cuáles son las medidas redistributivas que te permiten generar esa política. Si somos capaces de explicar que este tipo de definición defiende no solamente a los votantes del Frente Amplio, sino, como tú decís bien, a las amplias mayorías, bueno, ahí tenemos buena parte de la elección ganada para este lado. Creo que hay que pararse con esa actitud política, que es una actitud no conservadora, sino ofensiva. Te iba a preguntar, Óscar, ¿cómo te llevas con las contradicciones? Porque digo, en un lugar de gestión, las contradicciones están como a la orden del día, mucho más que desde espacio quizás de militancia de base, ¿no? Digo, ¿cómo es esa tensión? A ver, me toca estar en la dirección del sindicato más grande del Uruguay desde el año 96. Y vaya si tenés que resolver contradicciones. El problema es cómo resolver esas contradicciones a la vez que puedas avanzar en temas en los que puedas trabajar en conjunto. Si no mirás, tenemos una historia en esta reconstrucción donde no hay duda que hemos tenido un filo reivindicativo muy importante en batallas decisivas sobre la salud laboral, la ley de responsabilidad penal, la discapacidad, pero simultáneamente hemos generado espacios del acuerdo cuando tenés que discutir el acuerdo para el tema de la formación profesional, para el tema de las políticas de vivienda. Entregamos más de 21.300 préstamos para la mejora de la vivienda con un fondo que se armó de manera conjunta de administración bipartita. Entonces también está el tema de que puedas resolver las dos cosas, ¿no? Defender los intereses de los sectores más vulnerados, eso es algo no canjeable para la izquierda. Y simultáneamente tener capacidad de diálogo. Si pensás una transformación productiva que tenga en cuenta que el conocimiento de bien en fuerza productiva está desparramado en la sociedad, tenés que convocar un debate a la alta, decimos, mirá, el debate a la paraguaya, pensar en captar inversión sobre la base de la mano de obra barata y la de regulación laboral, no. Ese camino que es el que recorrimos los 90, no. Ahora, para el otro camino, es un camino en el que claramente están identificados los y las trabajadores, pero también los 25.000 pequeños productores rurales que tienen apenas un 5% de la tierra y que la producción familiar requiere un conjunto de articulaciones públicas de Estado para revertir la tendencia a la concentración y la extranjerización. O sea, tenés que pensar un programa donde la universidad no podés estar a las piñas, tiene que jugar un rol relevante. O sea, no hay forma de diseñar una estrategia sin esa convocatoria al tejido social. Entonces, ¿que eso te va a llevar contradicciones? Seguro que sí. Ahora, las contradicciones son contra los sectores con los que tenés claramente programas antagónicos.
O sea, planteos como el de Licandro de eliminar el salario mínimo, y vas a tener una contradicción muy fuerte. Planteos como los de prohibir el derecho de huelga, que sostuvo Larrañaga hace algunas semanas, y vas a tener una contradicción muy fuerte. Ahora, no tenés que tener temor a la contradicción cuando objetivamente hay una contradicción en la que tenés que defender. Todo el diálogo que quieras. Ahora, con respecto a las Fuerzas Armadas cuando defienden al fascismo, mucha claridad. O sea, no es contradictorio la firmeza en los principios con la capacidad de diálogo. Hay que articular ambas cosas. Mucha capacidad de diálogo para lograr participación de las amplias mayorías, porque un proceso democrático es con las amplias mayorías participando, y simultáneamente mucha firmeza en temas de lo que, en los que va la esencia de la izquierda, ¿no? Ahí está, para finalizar, Oscar, te pregunto, te pido, te invito a que dejes un mensaje para los uruguayos fuera de fronteras, particularmente en este caso los que viven en la Argentina. Bueno, los compañeros y las compañeras saben, nosotros por lo menos, creo que hace 15 años que todos los años participamos en actividades en la Argentina organizadas por los compañeros del Frente Amplio y la militancia social acá. Emociona ver cómo se vive, porque la preocupación del Frente Amplio en la Argentina no es llevar voto para las elecciones del Frente Amplio. El Frente Amplio en la Argentina se organiza pensando en los trabajadores, en los pobres, en las cooperativas, en los gurises que están mal. O sea, cómo se mantiene esa preocupación política por la patria de carne y hueso, por los dolores reales de carne y hueso. Desde el exterior es conmovedor, es un hecho político que no siempre lo sabemos jerarquizar, ¿no? Y bueno, es tarea también jerarquizar que cuando hablamos de que hay que construir esperanza, tenemos que pensar con el compañero que tiene que recorrer 50 cuadras para ver un otro frente amplista que vive a 5 kilómetros y intentar desde ahí construir tejido y organización y propuestas, iniciativas y construcción de programa. Y en este caso ser parte de una lucha electoral por defender un proyecto de cambio. Así que, bueno, un abrazo a todas y a todos.